2020 estuvo lleno de celebraciones y conmemoraciones por las cuales habíamos planificado producir varios programas que debido a la pandemia no pudimos presentarles en su momento. Uno de ellos conmemoraba los 200 años de la llegada de la Expedición Libertadora a nuestro país. Por motivos de trabajo, yo estuve de paso por España y entonces aproveché para grabar algunas presentaciones, algunos pasajes desde Málaga y Madrid que ustedes podrán ver al inicio del programa. Así, le dimos a Sucedió en el Perú un toque internacional, contando las cosas desde el lugar de los hechos. Disfruten de este especial, hecho entre el Perú y España. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. En septiembre de 1820, hace ya 200 años, desembarcó la Expedición Libertadora del Sur en Paracas, comandada por José de San Martín. Ustedes se acordarán del colegio, ¿no es cierto? El desembarco en Paracas, el sueño de San Martín. Bueno, pero esa es otra historia y se las contaré en otro momento. Estoy en la ciudad de Málaga, en España, y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra, Norma? Bueno, lo que tiene que ver es lo siguiente, es que José de San Martín vivió algunos años de pequeño en esta ciudad, más o menos entre los 8 y los 13 años de edad. Y de hecho, vivió en esta calle de aquí, que se llama Pozos Dulces. Debido a la pandemia, el bicentenario de la llegada de la Expedición Libertadora al Perú no tuvo grandes celebraciones. Solo una ceremonia en la Plaza del Desembarco, en Paracas, con develamiento de bustos y presencia de autoridades. Pero hace 100 años, el presidente Leguía aprovechó ese centenario del 8 de septiembre de 1920 como un ensayo para la organización de las fiestas del centenario de 1921. Porque invitó a Pisco a la representación diplomática en Argentina, en Perú. Fueron los invitados diplomáticos principales, al cual también llega un acorazado, el Grau y el Bolognesi, dos acorazados del presidente Leguía con su comitiva de ministros. Fue un gran festejo donde hubo mucha participación popular porque, además de esos dos acorazados con Leguía y los ministros, el diplomático argentino, llegó un vapor fletado por el gobierno, el vapor el Mantaro, con 700 pasajeros que formaban parte de comisiones universitarias, de colegios, de scout, que participaban vivamente de la efeméride. Desde fines del siglo XVIII se produjeron importantes revoluciones en todo el mundo, tales como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución Haitiana. Este proceso revolucionario internacional irradió su influencia para lo que sería la Revolución de Independencia Hispanoamericana. Volvamos a España, pero esta vez a Madrid, para conocer in situ el gran antecedente del proceso de independencia hispanoamericano.
El hecho que se convirtió en detonante del proceso de independencia en Hispanoamérica fue la invasión de Napoleón a España, que tuvo lugar entre 1808 y 1814. Detrás de mí está este fantástico palacio, el Palacio Real de Madrid, y estoy aquí porque justamente en ese palacio vivió durante esa invasión José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Pero antes de eso, en 1807, Napoleón invadió Portugal y debido a ello, la familia real portuguesa se trasladó a Brasil, primero a Salvador de Bahía y luego a Río de Janeiro, donde fijó su residencia en un hecho insólito y sin precedentes. Portugal emigra toda la corte de Braganza con miles de funcionarios, nobles y dependientes cuando Napoleón Bonaparte avanza sobre Portugal en una alianza con España por parte de Bonaparte en ese momento. De manera que en ese avance se toma la gran decisión, extraordinaria en ese momento, del primer cruce del Atlántico por parte de una familia real. Se calcula que entre 10.000 y 15.000 personas, custodiados por la escuadra británica, cruzaron el Atlántico y arriban a tierra carioca a comienzos de 1808. Portugal se convierte en principal aliado de España en la lucha antinapoleónica. Es así que en 1814, cuando el imperio napoleónico cae, los revolucionarios hispanoamericanos comienzan a temer una invasión portuguesa desde Brasil. La lucha entonces por la independencia se traslada del Atlántico al Pacífico. La invasión napoleónica es un hecho crucial, un parteaguas. A partir de allí, todo cambió. Cambió el curso de los hechos y también generó un cambio en los protagonistas de la Guerra de Independencia, principalmente, en este caso, en San Martín. Yo creo que esa guerra les va dando una estrategia militar, pero por otro lado también un pensamiento político, porque acuérdate que la guerra es una guerra de liberación, la que va a pelear España, ¿no? Volvamos a Málaga, esa hermosa ciudad andaluza, por cierto, cuna del actor Antonio Banderas, para conocer los lugares por donde caminó José de San Martín cuando era un niño de 7 años. ¿Quién fue don José de San Martín? Bueno, como sabemos, fue un destacado militar argentino que nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, en el límite entre Argentina y Brasil. Pero la vida de San Martín está muy ligada a España. ¿Por qué? Porque sus padres, los dos, eran españoles. Ellos se trasladaron a vivir a Argentina, a Yapeyú. Cuando José de San Martín tenía 3 años, se mudaron a Buenos Aires y luego la familia se trasladó a España nuevamente. En 1784 llegaron al puerto de Cádiz, luego se mudaron a Madrid y finalmente terminaron estableciéndose en esta ciudad, en Málaga, en el sur de España. Les cuento que detrás de mí está la famosa Catedral de Málaga, que le dicen la Manquita. ¿Por qué? Porque de las 2 torres solamente tiene una. En Málaga, San Martín estudió la primaria en la Escuela Náutica de San Telmo, donde ahora se encuentra el Ateneo de Málaga. Era una escuela donde estudió internado. Allí aprendió a leer y escribir, gramática, aritmética, catecismo, latín y francés. Luego, con solo 11 años, ingresó como cadete del regimiento de Murcia. Ahora sí, dejamos España. Esperamos volver pronto. Volvemos enseguida con el cruce de los Andes. San Martín fue un soldado del rey hasta que cumplió 33 años. Ahí dijo, hasta acá no más, y renunció a su carrera militar en España. Definitivamente,
Ese fue un momento fundamental en su vida. Se había criado en España, había integrado los cuadros de la oficialidad del ejército contra la guerra, en la guerra contra los franceses, y allí había tomado un compromiso en el seno de las logias masónicas, había tomado un compromiso por América. De España partió con destino a Argentina, pero antes pasó unos meses en Londres, lugar gravitante dentro del cambio que se produjo en él. La capital de Inglaterra era uno de los centros neurálgicos de las llamadas sociedades secretas. Lo que es interesante es ver cómo esas agrupaciones políticas que parten de Europa van moviéndose justamente con la expedición libertadora. Un momento de asociacionismo de secreto que parte en Londres, en Cádiz, después decanta en Buenos Aires, de Buenos Aires pasa a Mendoza, de Mendoza vuelve a Santiago y de Santiago termina reproduciéndose en Lima. En 1812, en Buenos Aires, San Martín formó parte de la fundación de la Logia Lautaro. Entonces, fue en Argentina, a los 34 años, donde se inició la segunda etapa en la vida de San Martín. San Martín llega a Buenos Aires y es designado al frente de un regimiento que después va a ser un regimiento muy importante, el Regimiento de Granaderos, y allí se da cuenta, él junto con otros que formaban parte de la Logia Lautaro, se dan cuenta que la ruta del Alto Perú no es la ruta adecuada para hacer la guerra a la contrarrevolución. La llegada de la expedición libertadora se da después del fracaso constante que tuvo la Junta de Gobierno de Buenos Aires, que ya era independiente, que trató de independizar el Perú a través del Alto Perú, hoy Bolivia. Yo creo que la gran contribución de San Martín es haber sugerido, digamos, un cambio de estrategia, ¿no? La estrategia era la guerra en el Atlántico, y él sugiere, en esta coyuntura en la que se da la posibilidad de la alianza entre las coronas de Portugal y España, mover la guerra al Pacífico, ¿no? Entonces, esa visión, digamos, del estratega y del geopolítico es algo realmente admirable en San Martín. En 1814, San Martín fue nombrado gobernador de la Intendencia de Cuyo, en Mendoza, región ubicada al oeste de Argentina y próxima a Chile. Este era un lugar estratégico para sus fines. Y llega a Cuyo con la doble misión, podemos decir, que es sostener la frontera revolucionaria, porque en Chile los realistas le han ganado los patriotas y por lo tanto se ha restaurado el pendón real en 1814, y tiene también, digamos, la misión de organizar una máquina militar que le permita primero restaurar la libertad en Chile y luego, una vez cercenado ese territorio de la égida peruana, avanzar sobre Lima, que es el corazón de la contrarrevolución. Fue aquí donde se produjo el momento más épico en la campaña dirigida por San Martín, el famoso cruce de los Andes, desde Argentina hacia Chile, con más de 5.000 soldados, entre argentinos y chilenos, miles de caballos, mulas y pertrechos. El ejército de los Andes sale y cruza la cordillera en el verano de 1817. El mundo en el cual se inscriben las revoluciones hispanoamericanas es un mundo oscuro para las revoluciones. ¿Por qué? Porque Napoleón ha caído, porque se han restaurado las monarquías legitimistas en Europa, y la única república que sobrevive en el planeta Tierra, podemos decir, son los Estados Unidos, que han tomado una posición prescindente frente a las independencias sudamericanas. Entonces, esta gente, digamos, estos hombres convencidos de fundar
un nuevo orden político que es América Libre, se enfrenta a un contexto sumamente adverso, pero profundamente movilizados para proseguir con ese plan de la independencia. En Mendoza se habían incorporado a las tropas de San Martín un contingente de patriotas chilenos, exiliados luego de la batalla de Rancagua. Uno de los líderes chilenos era Bernardo O'Higgins, otro protagonista fundamental dentro de esta historia. Ellos son amigos, ellos participan en la misma logia, que es la logia Lautaro. Hay mucha confianza entre los dos, ¿no? Entonces esta es una relación que viene de antiguo, la relación entre O'Higgins y San Martín. En Chile, San Martín consiguió las victorias de Chacabuco y Maipú, con lo cual aseguró la independencia chilena, mientras que O'Higgins fue nombrado director supremo del nuevo estado. Desde Chile, y con muchas dificultades, partiría la escuadra con destino al Perú. Y es después de 1818 donde se empiezan a ajustar las clavijas, podemos decir, o las teclas claves para poder organizar la expedición libertadora a Perú. Esas tratativas suponen gestiones y negociaciones que son muy complejas. Por el lado de O'Higgins, si bien es cierto, financia, inicialmente se necesitaban 500.000 pesos, después se bajó la cantidad, o sea, no fue fácil conseguir los fondos, a 150.000 me parece, y 6.100 hombres. Pero, digamos, O'Higgins también lo que quiere es deshacerse del ejército que tiene en su territorio y que le está causando, digamos, problemas de lo que ahora podríamos llamar gobernabilidad. Son estados débiles desde el punto de vista fiscal para sostener una máquina militar como esa. Por lo tanto, se ven obligados a gestionar apoyos que son fragmentarios y finalmente la expedición puede, diríamos, salir de Valparaíso con recursos siempre escasos y con promesas que van a ser cumplidas a futuro para pagar a los marineros que van en la escuadra, para pagar a los soldados, para pagar incluso a los oficiales. La amistad entre San Martín y O'Higgins se puso a prueba cuando el argentino llegó al Perú y asumió funciones políticas en el protectorado. Finalmente San Martín traiciona la amistad de O'Higgins, en el sentido de que traiciona al Senado, que le había dicho que él no podía ocupar ningún cargo para él ni para sus tropas acá en el Perú, y O'Higgins queda entonces debilitado en Chile porque se supone que es O'Higgins el que le tendría que haber transmitido a San Martín este requisito que le ponía el Senado para financiar la empresa. No se sabe si se las transmitió, por lo menos en forma pública no. Si se las transmitió en forma privada, San Martín lo traicionó. Si no se las transmitió, hay un enigma ahí, ¿no? Que hizo que finalmente se mantuviera esta amistad a pesar de esta, entre comillas, traición. Él se va autonomizando, ¿no? Primero se autonomiza, digamos, de Pueyrredón, digamos, del que sería su jefe original, logra la autonomía. Y después se autonomiza de O'Higgins. Y si tú te acuerdas el término del siglo XIX, que están buscando un destino, o sea, que están buscando ubicarse en esta nueva estructura burocrática que va surgiendo en los países que se van liberando, ¿no? Entonces también es un tema de encontrar posiciones de poder, ¿no? Así, y se va a ver, digamos, cómo los diferentes miembros de la Expedición Libertadora van a ser nombrados jefes políticos militares, van a ocupar, digamos, importantes posiciones en el gobierno protectoral, ¿no? Entonces, es la ambición, pero también encontrar tu lugar en el mundo, tu posición en el mundo. En el Perú, el contexto que se vivía previamente a la llegada del Ejército Libertador era el de una crisis generalizada. Yo creo
creo que hacia 1820 el Estado virreinal está en franco proceso de retroceso. Incluso en 1817-18 el Estado virreinal tiene serios problemas. Hay lo que Nuria Sala y Vila señala como la crisis de subsistencia. No hay cosechas, no hay ni siquiera para semillas, hay pestes, epidemias. Desde principios de 1817 se produjo una interrupción del comercio. A partir de entonces y durante toda la década siguiente, la capital sería azotada por el hambre, la carestía y la enfermedad. Hay una crisis económica fuerte, hay deserción por parte de las tropas. Los indígenas, por ejemplo, no son proclives a la leva, salen de sus comunidades para evitar el pago del tributo, para ser reclutados. Antes de que la expedición tocase costas peruanas, ya se había desplegado una intensa campaña propagandística a través de proclamas y panfletos. Hay que pensar que las guerras de independencia no solamente son campañas militares de gran envergadura, sino así como había una guerra militar, había una guerra de la opinión. En la capital, ya desde fines del siglo XVIII hay 4 periódicos circulando, ya hay un ambiente donde tenemos que se genera una opinión pública. En 1820 prácticamente es un periodo en el que la presencia de San Martín es fuerte, las noticias circulan bastante, además que San Martín envía probablemente personas que infiltran las noticias, y todo eso genera una especie de psicosis, sobre todo en las autoridades reales. Por ejemplo, en 1819, un año antes del desembarco de San Martín, se apresa a una persona y prácticamente lo ejecutan porque junto con indígenas va a distribuir propaganda patriota en Cusco y en Puno. En el momento del desembarco, el virrey que estaba en el Perú era Joaquín de la Pezuela, quien justamente escribió unas memorias de cómo se vivía toda esta situación en la capital. Señala que llegaron una cantidad de proclamas por la causa de la independencia, de la libertad, dirigidas a los pobladores de la capital, a las mujeres, a los miembros del ejército real, ¿no? Entonces hubo una campaña de propaganda para poder dar un terreno fértil, favorable para la llegada de la expedición. La expedición libertadora llegó al Perú en septiembre de 1820, pero desde principios del año anterior, el experimentado marino escocés Thomas Cochrane había realizado bloqueos y bombardeos en el Callao y otros puertos. El Callao ha vivido, digamos, un bloqueo, lo que significa que no hay alimentos, que no está llegando la comida, que muchos mercaderes han quebrado. Entonces hay pobreza, hay hambre, hay peste y no hay gobierno, ¿no? Entonces esos meses, y son casi 2 años, ¿no? Porque la expedición de Cochrane empieza en 1819. O sea que son años que se ha ido debilitando, digamos, la infraestructura económica y finalmente la base política del gobierno virreinal, ¿no? Entonces ha sido una guerra de zapa, esto que San Martín llama una guerra de zapa, que es una guerra de debilitamiento, ¿no? Que va, y él es un estratega, o sea, él sabe cómo, y acuérdate que las partidas guerrilleras llegan a las puertas de Lima.
O sea, están los montoneros, están los guerrilleros. Entonces el crimen está, la criminalidad, la delincuencia, están ahí sueltos en plaza. Y todo eso va a crear, digamos, esta ansiedad que finalmente se va a ver tranquilizada con la llegada de San Martín al Lima. No se vayan, porque regresamos con el sueño de San Martín. Esta es la clásica imagen de San Martín y el Ejército del Sur llegando a la bahía de Paracas. Seguro que todos la recordamos del colegio, ¿no? Es una imagen muy representativa y muy rica visualmente, de esas que se nos quedan grabadas para siempre. La expedición partió de Valparaíso el 20 de agosto de 1820 y desembarcó en Paracas el 8 de septiembre, 18 días después. Eran más de 4.000 soldados, entre argentinos y chilenos mayoritariamente, además de británicos. Lo que va en las cuadras son los marineros, que en eso son la mayoría gente, digamos, de los suburbios, podemos decir, y también ingleses, que son los que aporta Cochrane, ¿no es cierto? Y que, como él decía, la gente de mar hay que cumplirle con la paga porque no es la misma, diríamos, son exigentes. El conductor de la flota naval era el experimentado marino escocés Thomas Cochrane. Bueno, Cochrane es un almirante muy entrenado, muy sagaz, por otra parte. Había sido contratado por el gobierno rioplatense en 1817 porque justamente el repliegue revolucionario en Europa hace como una diáspora de los viejos militares liberales, ¿no? Que hacían la guerra, eran aliados o que estaban involucrados en los movimientos europeos de liberación. Al cabo de 3 semanas del desembarco se reunieron José de San Martín y el virrey de la Pezuela en Miraflores. En esa reunión, San Martín, acompañado de su ministro Bernardo de Monteagudo, expuso los planes que se tenían para el Perú, una monarquía constitucional. Él piensa que los peruanos no están preparados para un cambio tan abrupto de gobierno, que más bien esto debe pasar por un proceso de maduración y deben tener este cambio paulatino. Y eso se produce, por ejemplo, en México, en Brasil, en muchos lugares. Entonces él piensa que hay que mantener una continuidad para luego hacer una transición y que los vasallos se puedan convertir en el futuro en ciudadanos. Lo interesante es que también en el Congreso de Tucumán se pensó en la posibilidad de una monarquía, pero inicialmente incluso se barajó la idea de que fuera un descendiente de Inca el que dirigiera esa monarquía. Pero esa posibilidad se descarta rápidamente y se piensa en un príncipe más bien europeo, ¿no? El 21 de octubre de 1820, San Martín dictó un decreto en su cuartel de Pisco, donde se fijaban los símbolos provisionales del Perú. Existen varias hipótesis de por qué se escogieron los colores rojo y blanco para nuestra bandera, pero ninguna de ellas tiene que ver con esa famosa secuencia del sueño de San Martín con parihuanas de alas rojiblancas. No, todo eso nace de un cuento de nuestro gran escritor Abraham Valdelomar, realizado en 1917. Se llama El sueño de San Martín, el ave bicolor, leyenda de la bandera del Perú. Tal vez lo que generó la confusión es que
Más que un cuento, se trata de una suerte de crónica, ¿no es cierto? Una crónica con pasajes de ficción. Es Valdelomar quien relata esta historia e incluso transcribe el decreto de San Martín donde se estipula el diseño y color de la bandera y luego complementa con esta idea del sueño y las aves rojiblancas, ¿no es cierto? Luego de Pisco, el Ejército Libertador pasó por Huacho y de allí se fue a Huaura, donde San Martín estableció su cuartel y donde, dice la leyenda, pronunció el primer grito de independencia en territorio peruano. El cuartel estuvo en Huaura desde noviembre de 1820 hasta julio de 1821. Como hemos dicho, el virreinato se encontraba en crisis, no solamente en una crisis económica, sino incluso en una crisis sanitaria. 1821 fue un año de epidemias. Cuenta la historia que aproximadamente 1.200 soldados del Ejército Libertador se infectaron de una epidemia. No se sabe bien si de fiebre amarilla o cólera. Incluso el mismísimo San Martín sucumbió a la enfermedad. Cuando el ejército recién llegó a Pisco, San Martín envió un regimiento al mando de Juan Antonio Álvarez de Arenales a la Sierra Central. La expedición libertadora, digamos, tiene dos troncales, ¿no? Una se dirige a la costa del Perú y la otra a la sierra. Y yo creo que esa es la más fascinante, ¿no? La que está a cargo de Álvarez de Arenales, ¿no? Que digamos es uno de los comandos de San Martín. San Martín se da cuenta que la sierra es un lugar importante al que hay que penetrar. Las tropas de Álvarez de Arenales vencieron a las tropas realistas en Ica. Existen pocas fuentes que nos cuenten la participación popular en el proceso de independencia, pero afortunadamente es algo que se estudia cada vez más. Por ejemplo, los esclavos se plegaron a uno u otro ejército, patriota o realista, en busca de mejores condiciones de vida. Hay algunos nombres por ahí, pero la mayoría de estos participantes del proceso de independencia sigue siendo anónima. Luego de vencer en Ica, las tropas de Arenales se dirigieron a Huamanga. Bueno, Arenales llega al territorio de la Intendencia a fines de octubre de 1820. Ocupa la ciudad y proclama la independencia en Huamanga el 8 de noviembre de 1820. Luego abandona la ciudad, se retira hacia Huanta y posteriormente se retira hacia la Sierra Central. En todo este tiempo se reorganizan partidas de guerrillas que ya habían estado activas desde 1814 para apoyar a los patriotas en una circunstancia muy especial de crisis económica que viene desde la época de las reformas borbónicas. Entonces, estas guerrillas apoyan a los patriotas, pero inmediatamente son reprimidas por las fuerzas españolas, porque para las fuerzas españolas es importante controlar el territorio de Huamanga. En tanto, es una zona intermedia entre Lima, la Sierra Central y el Cusco. Y la presencia de guerrillas pro-patriotas en esta zona intermedia dificulta la comunicación entre los españoles que están ubicados en la Sierra Central y los españoles que están ubicados en el Cusco y en el Alto Perú. Como estamos viendo, la participación popular en forma de guerrillas y montoneras fue muy importante dentro del proceso de independencia. El 6 de diciembre de 1820, Álvarez de Arenales, apoyado por guerrillas, derrotó a las fuerzas realistas en Cerro de Pasco. Los pobladores de la sierra recibieron jubilosamente a los soldados del ejército patriota. Y lo que es interesante, pues, que está este diario de Roca, que es un militar que va con Álvarez de Arenales entrando a la sierra, y ahí te va contando cómo estas poblaciones los reciben como si fuera una fiesta, con comida, con baile, con música, porque para ellos era, digamos, la llegada de la libertad. Los campesinos
no han entendido claro el sentido de independencia ni de patria. Bueno, creo que los campesinos participaron en la medida que querían sacudirse de la servidumbre en las haciendas y en las mitas de Huancavelica, por ejemplo, y Cerro de Pasco. Pero no entendieron de patria porque hasta el mismo discurso que oyó Segundo Roca dice patrianos, patriarcas, no es patriotas. Y por eso que rápidamente cambian de posición, porque no debe olvidarse tampoco. Después de esta campaña, los campesinos van a volver a tener montoneras, pero a favor del rey. Y como decía alguna vez el historiador Juan José Vega, en el Perú en esa circunstancia había por lo menos 6 ejércitos, profesionales, realistas y patriotas. Habían las guerrillas y las montoneras, pero también las independientes, de modo que es una etapa muy compleja. Según algunas nuevas interpretaciones, en ciertos casos, la participación popular ha sido tratada con una visión romántica. Romántico creo que no toma en cuenta la participación de los indios en la dimensión y las condiciones con que participaron como guerrillas, que fueron actualmente adiestrados y fueron militarizados. Sin embargo, las montoneras eran gente de las comunidades juntadas para una labor militar de ataque, por ejemplo, sin preparación alguna, y cuyas armas los únicos que tenían eran hondas, palos y rejones que ellos mismos preparaban. Volvemos con la parte final del programa. A inicios de diciembre de 1820, los realistas sufrieron un golpe muy duro. El poderoso batallón Numancia se pasó al bando patriota. Entre fines de 1820 y principios de 1821, proclamaron su independencia Lambayeque, Trujillo, Piura, Cajamarca y Chachapoyas. Es decir, el norte era un sólido bastión patriota. Un caso singular también en el norte fue el de Supe, que tuvo una temprana declaración de independencia en abril de 1819, cuando Cochrane pasó por ahí. La Guerra de la Independencia, desde el desembarco hasta el 28 de julio, más que una guerra militar, fue una guerra de proclamas, de rumores, de boca a boca, de propaganda. San Martín tenía conexión a través de Bernardo Higgins, que era otro de los directores, digamos, del proyecto, con criollos de Lima que ya habían conspirado mucho, entre ellos los que llaman los copetudos, ¿no? Que son un grupo de personas de la élite como José Dario Agüero, Torretagle, ¿no? Orbegoso, y que muchos de ellos son del norte, ¿no? Las logias son los que articulan las relaciones entre, digamos, los intelectuales que tienen ideas liberales, ¿no? Vinculadas a la masonería, y también el pueblo, ¿no? Digamos, desarrollan todo un aparato de propaganda, ¿no? Incluyendo la difusión voz a voz. A puertas del Bicentenario, el debate acerca de si la independencia del Perú fue concedida por los ejércitos extranjeros y no conseguida por los propios peruanos siempre cobra vigencia. Cuando tú ves, digamos, la respuesta de las provincias, la respuesta de Trujillo, que proclama la libertad antes que Lima, o toda la disputa que se da en Lima entre monarquía y república, esto es un proceso dinámico, justamente por lo que hay una posibilidad ya de actuación política de todas estos actores nacionales, ya comienzan a tomar partido, ¿no? Lima está discutiendo monarquía versus república, y en las sierras se están discutiendo temas de los cabildos constitucionales, la libertad, ¿me entiendes? O sea, todo está funcionando de manera simultánea. Yo creo que una mirada a la expedición libertadora en estos diferentes planos nos va a permitir desplazar finalmente, digamos, esta aproximación que es muy simplista de que fue una independencia concedida. Un personaje importante en el norte fue el marqués de Torretagle,
quien era un funcionario real, intendente de Trujillo, pero que entró en conversaciones con San Martín y se plegó a la causa patriota, declarando la independencia de Trujillo. Cuando toma partido el intendente de Trujillo, que es Torretagle, pues él ya desde ese momento comienza a articular, como te digo, hacia la sierra, hacia la norcentral, lo que llama la guerra de recursos, pero uno de los lugares que se mantiene realista es Moyobamba. Entonces, desde Moyobamba, que es, digamos, el bastión en esa parte, no de los realistas, se articula un ejército para ir a pasar por Chachapoyas, tomarla, porque ella también ya ha proclamado su independencia, y esto es un ejército de un número de 600 personas. Entonces, en el camino, al enterarse de esto, lo que hacen es el ejército que había venido a reclutar a más soldados del capitán Valdivieso, lo que hace es llamar al pueblo a la lucha, ¿no? Y el pueblo le apoya, ¿no es cierto?, hombres, mujeres. Fue así que el 6 de junio de 1821 se produjo la batalla de Higos Urco, donde los patriotas de Chachapoyas lograron vencer a las tropas realistas de Moyobamba, asegurando la independencia de Amazonas. Van a ver muchas mujeres, no solamente utilizan, digamos, la preparación de comida o de ropa, sino también van a utilizar armas, van a enfrentarse en pleno combate, que va a durar como 8 horas, ¿no?, intensas, van a abastecer de agua. Son cosas que en muchas partes de guerra no figuran, ¿no es cierto?, la aparición de mujeres y de los indios, ¿no?, como le llaman al sector popular. Mientras tanto, en la capital se vivía un clima de zozobra. En enero de 1821 se produjo un golpe de Estado y asumió el mando un nuevo virrey, José de la Serna, pero las cosas no cambiaron mucho. Las enfermedades, la crisis económica, el desabastecimiento, los rumores, el miedo, todo siguió más o menos igual. Lima cae no por un ataque militar, sino Lima cae porque hay una campaña periodística de desinformación que va creando, digamos, el contexto para que el virrey decida que no es un lugar apropiado, ¿no?, y que mejor hay que llevar, digamos, el poder central a la sierra, ¿no?, que es lo que finalmente va a ser cuando se traslada al Cusco. Y eso explica, por ejemplo, cuando el virrey La Serna abandona Lima y se va al Cusco, se lleva también la imprenta. Y se lleva la imprenta para poder imprimir periódicos, proclamas y poder convencer de la causa, pues, realista, de la causa del rey también, ¿no? Se lleva la máquina de acuñar moneda, se lleva a los funcionarios públicos, la imprenta. Es como si el presidente saliera en este momento con todos los ministros, o sea, y nos dejara a nuestra suerte. Que ese vacío de poder lo va a llenar San Martín, y posteriormente va a instaurar el protectorado con la venia de la élite criolla, que está muerta de miedo de que se le subleven los esclavos, de que se repita, digamos, la pesadilla que tienen ellos en la cabeza, que es la revolución en Haití. Entonces yo creo que esa salida de la Serna, digamos, permite ir a abrazar a un protector, ¿no? O sea, por eso el nombre protector es tan perfecto, ¿no? Porque te están protegiendo de las consecuencias del derrumbe del Estado colonial. Un asunto crucial que trajo la expedición libertadora y el proyecto de San Martín fue la instauración de una monarquía constitucional como forma de gobierno para el Perú. Luego de intensos debates, esta idea se desestimó, principalmente por los republicanos. Lo que hay es un momento de enorme experimentación política, porque una vez que se descarta la monarquía, y eso no fue automático, fue muy disputado. La propuesta de monarquía constitucional que traía San Martín se chocó con las propuestas republicanas de algunos sectores de las élites peruanas, y San Martín perdió, digamos, el partido. Esta apuesta
por la República, que es un poco la apuesta de nuestros republicanos, o sea, la apuesta de Sánchez Carrión, que a pesar de toda la teoría que le muestra Monteagudo, que no estamos preparados, que somos un país diverso, que nuestra geografía, él dice seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos, pero que al mismo tiempo ellos consideraban que tú no ibas a haber luchado por tu libertad para volver a la monarquía constitucional, ¿no? Entonces, por eso que la experimentación republicana, que yo creo que continúa hasta el día de hoy, es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje de error-acierto. Algunas veces estás, digamos, en el error total y hay algo que es muy interesante porque para los republicanos habían dos peligros. Uno era la anarquía y el otro era la corrupción, ¿no? Entonces, nosotros seguimos enfrentando, digamos, estas amenazas. Muchas veces en una visión eurocentrista vemos como que los procesos revolucionarios se dan en Europa y ahí se dan los grandes avances, cuando en el fondo es completamente lo contrario desde mi punto de vista. Los mayores avances que se producen son a este lado del Atlántico, es decir, en América. Es aquí donde se establecen, con los defectos que puedan tener las repúblicas, y tienen mucha más solidez. Recordemos que las primeras repúblicas se establecen a este lado del Atlántico, no en Europa. América se convierte en un gran laboratorio de la experiencia republicana. En julio de 1821, San Martín partió de Huaura rumbo a Lima y el 28 de ese mes proclamó la independencia. Luego vendría el protectorado y su fracaso. A continuación, la etapa peruana y al final del proceso, la etapa bolivariana, con la consolidación militar en las batallas de Junín y Ayacucho. La Expedición Libertadora es el laboratorio perfecto para ver, primero que nada, cómo se producen situaciones simultáneas, ¿no? A raíz, digamos, de un elemento externo, el difícil precio por la libertad, ¿no? Porque después la tarea siguiente, luego de la salida de Bolívar y San Martín, es construir una república, ¿no? Darte tu constitución, establecer tu sistema electoral, tus elecciones, ¿no? Entonces nos deja, digamos, la Expedición Libertadora la tarea de administrar la república. Como hemos visto a lo largo de este programa, el desembarco de la Expedición Libertadora fue el comienzo del fin del proceso de nuestra independencia. De ahí vendría todo lo demás. Pero eso lo veremos en otro programa. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.